A esta hora en Más que Números, comienza Generación FEN, el espacio de egresados y egresadas de la Facultad de Economía y Negocios de la U de Chile, la red más grande del país. Bueno, con cortina y todo presentamos esta sección de FEN Alumni, donde la idea es conocer a egresados de la FEN, saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que han hecho, cómo vivieron su experiencia durante sus estudios. Y hoy nos acompaña Pablo Egaña, que es un académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, segunda vez que digo, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y que ha estado muy dedicado a su carrera profesional a ver temas del mercado del trabajo, diría. Pero ahora, a propósito de la inteligencia artificial, tiene una mirada distinta. Vamos a conocer un poco más a Pablo Egaña. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola Catalina, hola Patricio, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti, Pablo. Bueno, hoy por hoy, después de haber salido de la FEN en Economía y haber estudiado un doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, estás trabajando en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y también eres coordinador de la Mesa de Expertos sobre el Futuro del Trabajo del Senado de la República de Chile y estos encuentros que hace la Fundación Encuentros del Futuro. ¿Cuál es tu motivación hoy día? Concretamente, ¿qué es lo que están viendo en estos temas del futuro del trabajo y la inteligencia artificial? Bueno, gracias por la pregunta, Patricio. Sí, mira, lo que estamos viendo ahí son todos los desafíos que tenemos como país en el futuro del trabajo y tratando de entender, por un lado, cuáles son los elementos estructurales que están o que van a afectar al mundo del trabajo. Uno puede pensar en, por ejemplo, el cambio climático, el envejecimiento, todo el desarrollo de la industria tecnológica, ahora potenciado, ¿cierto?, por las nuevas inteligencia artificial generativa y otras cosas que van apareciendo, y cómo estos elementos van como de alguna manera cambiando la forma en cómo tradicionalmente se ha entendido el mundo del trabajo, en la relación entre, por ejemplo, trabajadores y empleadores. Lo hemos, por ejemplo, visto súper nítidamente en cómo la tecnología posibilitó las plataformas, ¿sí? Por ejemplo, las plataformas de tipo Uber o las plataformas de reparto o las otras que hay de trabajo, ¿cierto?, por tareas en Internet, y cómo eso cambia la configuración de la definición de qué es un trabajador, qué es un colaborador, cómo hay que cambiar fondo las leyes, ¿cierto? En Chile, por ejemplo, las leyes están típicamente enfocadas en un empleado formal asalariado en el sector privado, ¿cierto? Eso tiene es como el grueso de cómo está pensada la seguridad social, todo el tema de los seguros de accidente, las pensiones, ¿cierto?, la salud, todo está como asociado a esos contratos y a esa relación laboral. Pero ahora que está cambiando, hay que pensar cómo damos esa cobertura de seguro de cesantía, cobertura para los temas de salud, pero no necesariamente quizás asociada a estos contratos que son cada vez menores, como muestran todos los datos, ¿cierto? Sí. Te quería preguntar, Pablo, ¿cómo la inteligencia artificial, que es como el gran temor que hay hoy día en el mercado laboral, reemplazará más empleos de lo que la economía en desarrollo son finalmente capaces de generar? Que es otro tema que también tenemos hoy día en el mercado laboral chileno. Sí, es una muy buena pregunta. Mira, nosotros hemos hecho algunos estudios vinculados a la automatización. Ya la automatización es una literatura un poquito anterior que está más vinculada a la industria 4.0, ya como computadores más robots iban a reemplazar muchas tareas de los trabajadores, ¿ya? Y se iban a hacer como prescindibles trabajadores en cierta ocupación. Y ahí hicimos un estudio bien interesante para Chile con Alejandro Mico y Gabriel Cruz, que mostramos cómo, por ejemplo, la pandemia vino a acelerar esta transformación que tú mencionas, ¿ya? Como el fondo, claro, sobre todo en sectores donde el trabajo remoto era menos probable y, por otro lado, había más tecnología disponible, ¿cierto?, para poder hacer esas tareas que ya ahora eran difíciles de hacer por los riesgos a contagiarse por el COVID, en este caso en particular. Iban a generar una demanda por esta transformación tecnológica más fuerte. Y de hecho lo observamos en los datos, ya, y el empleo cae más fuerte en esas ocupaciones con mayor riesgo. Y por otro lado,
Después el rebote, ¿cierto?, queda en un 1 o 2% por debajo de lo que venía antes. O sea, hay como una pérdida estructural, por decirlo así, de empleo en esas ocupaciones con mayor riesgo, que uno podría argumentar que, mira, esto es porque se metió más capital en esos sectores. Y ahí también mostramos datos consistentes con esa historia. Y entonces, eso nos va como mostrando que efectivamente puede haber reemplazo, ¿ya? Después, Ajá. por el lado de las economías desarrolladas, ¿ya? Hay estudios recientes súper interesantes que muestran cómo en estas revoluciones industriales pasadas, en el fondo murieron muchas ocupaciones y muchos trabajos, pero aparecieron muchas más, ¿ya? Hay un paper reciente, por ejemplo, de David Autor de MIT, que él muestra que el 80% de las ocupaciones actuales en verdad como hace 5 años, son nuevas y no estaban en el listado del censo y las ocupaciones que existían en 1945, ¿sí? Entonces, y esa es una mirada como más optimista que dice, mira, van a quizás haber una disrupción muy grande en el mercado laboral, van a quizás desaparecer ocupaciones que antes eran súper masivas, ¿ya? Pero van a aparecer nuevos sectores que podrían como eventualmente absorber este trabajo. Acuérdense las predicciones, por ejemplo, del famoso economista Keynes en esa época, que decía que para fin del siglo la gente iba a trabajar 20 minutos a la semana porque la productividad iba a ser suficiente para no trabajar tanto, y claro, al final uno termina siendo, la gente termina trabajando mucho, ¿sí? Entonces ahí yo creo que hay un espacio interesante, yo creo, de conversar, de debatir, que es, tenemos que aprovechar quizás esta vuelta para obtener ese aumento en productividad que se promete, digamos, y que se está viendo en ciertos sectores. Experimentos bien hechos, digamos, en Estados Unidos muestran que hay un aumento entre el 10 y el 15% de usar agentes con AI en, por ejemplo, el call center, ¿ya? Como algo que va a terminar como ahí, como siendo un sector bien importante en eso, con las tecnologías actuales, ¿ya? Y uno podría pensar, ok, ¿cómo privilegiamos y administramos, digamos, estas tecnologías para el beneficio de la sociedad? Y podemos, por ejemplo, pensar en una semana de, no sé, 4 días de trabajo en menos de una década, ¿ya? O sea, yo creo que hay cosas así que se podrían poner en la discusión, obviamente contingente de que hay un aumento en productividad suficiente para solventar ese cambio. Pablo, justo para allá iba mi próxima pregunta, porque tú eres coordinador de esta mesa de expertos sobre el futuro del trabajo, que está vinculada con el Senado, donde hay expertos de la academia, hay trabajadores, hay empresarios, está el gobierno, en fin. Y entiendo que el objetivo es elaborar una estrategia, ¿no? De cómo enfrentar estos desafíos que estamos conversando. Sí, no, ese trabajo ha sido muy... disculpa. Sí, es que quiero preguntarte qué cosas están evaluando, porque tú mencionas, bueno, quizás a propósito del tremendo aumento esperado en la productividad, quizás terminemos trabajando 4 días a la semana. La pregunta es qué va a venir primero. ¿Va a venir un aumento de la productividad tan grande que vamos a poder trabajar 4 días a la semana? ¿O van a venir primero estas presiones políticas de acortar la jornada pensando en el bienestar de la población, en el bienestar social, antes que esta productividad te permita hacer eso? Sí, no, entiendo para dónde es tu pregunta, Patricia, y el fondo es como esa idea de creer que ya tenemos como los recursos y ponernos a dar más beneficio de lo que podemos solventar. Por ahí va tu pregunta, ¿no? Sí, y distribuir. Y distribuir, no, claro. Yo creo que ahora, en el caso particular de Chile, y esto es como mi opinión personal, como que se volvió a instalar la discusión del crecimiento, de la productividad. Acuérdate que la productividad en Chile viene cayendo hace 15 años, ¿cierto? Eso no está exento de críticas a cómo se mide, y hay, no sé, muchas nuevas industrias que no se miden, o industrias tradicionales como el sector cuidado, por ejemplo, que es donde más se trabajan horas, ¿ya? Lamentablemente más representado en las mujeres, pero eso tampoco está medido. O sea, también hay un tema como de medición y de foco, ¿ya? Dicho eso, el trabajo de esta comisión que me toca coordinar, y me tocó de hecho convocar y todo, es por un lado tratar de entender el marco de donde nos estamos moviendo, ¿ya? Hubo mucha gente interesada, este es un tema que tiene mucho interés a nivel del mundo de los trabajadores. La CUT, por ejemplo, está participando con más de 4 miembros, la SOFOFA también tiene 5 miembros, la CPC, están los académicos de todas las universidades, es una invitación abierta, entonces hay universidades desde Arica hasta Punta Arenas. Participó también en algunas cosas iniciales, por ejemplo, la Subsecretaría del Trabajo, el Ministerio del Trabajo.
Entonces hay mucho interés de un poco abordar estos desafíos. Como hubo mucha gente interesada, hicimos 4 submesas, ¿ya? Una en particular sobre inteligencia artificial, otra sobre la parte más de como las leyes sociales que te mencionaba al comienzo, todo lo que tiene que ver con reconversión, educación, leyes sociales, seguros, ¿cierto? Y después teníamos otra que es súper importante, que tiene que ver con la representatividad de los actores en este mundo, ¿sí? O sea, tenemos este nuevo mundo del trabajo, ¿ya? Y uno podría pensar, no sé, hace 30 años, si uno quisiera tener, que uno hubiese querido tener representatividad de los trabajadores, uno hubiese pensado, ok, tengo a los representantes de la CUT o de los grandes sindicatos, de los grandes empresarios, del gobierno y quizás de la academia, ¿ya? Y sería, ¿ya? Hoy con estas nuevas formas de trabajo tenemos casi el 30%, por ejemplo, los trabajadores en Chile están en el sector informal, ¿ya? Tenemos un porcentaje creciente que está en la economía de las plataformas de distintas maneras, ¿ya? Está la plataforma tradicional que uno se imagina que conoce, Uber o Cabify, pero también está, no sé, toda la gente que se mueve por Facebook Marketplace o Instagram y todo, que hay también una industria que no... ¿Se cortó? Se pegó, diría yo. Oye, qué increíble. Esos sectores. ¿Ah? No, es que Pablo, justo tuvimos como una interrupción en la última parte de tu respuesta. Pero parece que ya está de vuelta, ¿no? Ahí estoy, sí, parece que sí. 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 Oye, Pablo, en estos 2 minutos que nos quedan antes de cerrar, quería preguntarte cómo había sido tu paso, toda esta inspiración y todo este conocimiento que tú tienes y aplicas y coordinas en esta mesa de temas súper amplios, con actores súper amplios. ¿Era algo que tú ya tenías decidido hacer? ¿Pensaste que ibas a estar donde estás hoy día cuando eras estudiante de la FEN y estabas ahí tomando, no sé, cálculo 2 y introducción a la economía? A ver, Sami, yo elegí estudiar en la FEN, ¿ya? Porque creía que era un espacio muy interesante para encontrar esta diversidad en todo nivel, ¿ya? Política, socioeconómica, en fin, ¿sí? Y algo que encontré y que fue muy rico, yo creo, para mí como experiencia y también para mis compañeros. Yo lo veo, tengo muchos amigos de mi generación y de otras generaciones, en caminos como muy distintos, ya, sector privado, sector más público, sector, no sé, internacional, y todos como que compartimos con un cariño y un valor de ver al otro como alguien, no sé, que somos en fondo distintos, pero entre todos nos podemos aportar, ¿ya? Yo creo que eso es algo que se aprende como muy en la práctica en la FEN y que es muy valioso y que no es tan fácil de encontrar, te diría, en un contexto chileno que está todo como súper segregado. Eso por un lado. Y por otro lado, yo veía a los profesores del área de economía, que yo hice como esa mención, y en general había mucho interés de enseñar, y de ellos participaban activamente. Estaba, no sé, me hizo clase, y bueno, todavía soy bastante cercano con David Bravo, José Miguel Benavente, había, no sé, gente que estaba como muy metida en hacer investigación de calidad, pero al mismo tiempo que tuviera una relevancia en el quehacer del país en distintas áreas, digamos. Y eso creo que era muy inspirador para nosotros como alumnos, ¿sí? Como de ver, porque al final uno tiene que ver las cosas, ¿cachai? Se te las dicen, como que no, en vez de uno la ve, es como más fácil de inspirarse. Yo creo que ahí venía mucha inspiración yo creo, de parte de los profesores de la universidad hacia los alumnos. Muy bien, súper interesante. Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Un gusto haber conversado con Pablo Gaña, académico de la Escuela de Negocios de la UAI, en este espacio dedicado a FENALUMNI, ¿no es cierto, Pato? Que tenemos todos los viernes acá en el programa. Así es, pues súper interesante, Pablo. Mucho gusto en conocerte. Me pasó lo mismo, ¿eh? Comparto contigo esa diversidad que uno conoció o que uno profundizó en la FEN, esa diversidad no solo de género, de orígenes, de pensamientos, de posiciones, que te obligó a ser tolerante desde chico. Y eso contribuye a un mejor país. Gracias, Pablo, por compartir con nosotros. Gracias, Gracias, Patricio y Catalina. Que estén bien. Igualmente, que tengas buen fin de semana.